¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de DVD Reviews. Estoy tan feliz de verlos porque el día de hoy trataremos de comprender los secretos del lado oscuro. Algún día veré tus secretos. Así que, el día de hoy hablaremos de la obra El fantasma de Anya, creado por Vera Brosgol. Ahora, se preguntarán quién es ella. Bueno... Vera Brosgol nació en Rusia en 1984 y se movió a Estados Unidos cuando tenía 5 años. Ya después, cuando terminó la universidad en animación clásica del Colegio Sheridan, y obtuvo mucha experiencia principalmente trabajando como artista de storyboard en varias películas del estudio de animación Laika, que incluye Coraline, Paranormal Monsters y Kubo y los Dos Hilos. También participó en varios proyectos con Cartoon Network, Predator y otros proyectos comerciales, pero ha publicado otros trabajos independientes. Usualmente trabaja haciendo colaboraciones con otros autores de novelas gráficas, pero su primera novela gráfica, El fantasma de Anya, fue publicado en el 2011 por la editorial First Second Books e incluso ganó un premio Eisner, que es un reconocimiento similar a los Oscars, pero con la diferencia de que son para los cómics y con un jurado más profesional. Así que... el día de hoy veremos la razón de por qué esta obra es tan buena. Así que... ¡comencemos! La trama se centra en Anya, una estudiante de secundaria que constantemente tiene complicaciones mentales de su vida, ya sea de su relación con su familia, crushes, relaciones de amigos, como también frustraciones de autoimagen. ¡Bingo! Y su nacionalidad. Pero un día, cuando estaba caminando con todos esos pensamientos, cae a un pozo donde se queda atrapada. Para su buena o mala suerte, descubre que no está sola. El libro no tiene una trama complicada, pero esto no quiere decir que sea malo, pues ayuda a que el lector logre entender mejor la trama y que a la vez sea agradable tanto en vista como en ritmo. Al final, el fantasma de Anya cumple con esto. Su trama siempre ayuda a resaltar sus otras buenas cualidades, sin mencionar que mientras se lee la historia más interesante se hace, especialmente en el tercer acto, que está muy bien pensado y desarrollado. Asimismo, otro elemento que hace interesante la historia es su subhistoria, que es el cómo exploran la toxicidad de Anya. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en el libro Anya es una protagonista tóxica. Y la razón por la que digo esto es: A. Tiene una mala relación con su familia, sabiendo que desafortunadamente en algunos casos las familias son en sí las tóxicas. En este caso, su familia no lo es. B. Tiene una imagen negativa de su propio físico. Y C. Su mejor amiga es tan tóxica como ella misma. Y D. Tiene un crush. Claro, tener un crush no es malo, pero cuando el crush es una basura de la basura, entonces ahí sí hay un problema. E. Detesta su nacionalidad, que le ha causado bullying, y la terquedad de su familia no ayuda. Y F. Todo esto es porque tiene una mala percepción de ella misma. Adoro cuando los autores tocan estos tipos de temas en los medios, especialmente como dije al principio. La autora agarró muchas de sus propias experiencias, situaciones y sentimientos que enfrentó debido a su herencia rusa. Es fascinante ver el punto de vista de alguien que proviene de un lugar diferente al que vive, el vivir lejos de sus raíces y el cómo expresa esas vivencias. A esto agregamos las experiencias más personales del personaje, más el tema del libro, que sería lo que Anya quiere, que no necesariamente es lo que necesita. Gracias al ritmo que tiene la novela, es que se puede apreciar de mejor manera el mensaje. Hace que el simple hecho de leer la historia sea una sensación agradable. Si pudiéramos describirlo, sería como si caminaras en la calle sin gente, sin autos y en un día nublado, con un gran paisaje, mientras comes tu comida chatarra favorita. Sí, así se siente. La novela muestra lo que necesita mostrar, y las transiciones de las escenas son tan bien hechas que se siente como si fuera un storyboard, o sea, un guión gráfico realizado para después hacer una animación o filmación, es lo que usualmente se refiere a un storyboard. Y francamente no es de sorprenderse, porque la autora Vera Brosgol es artista de storyboard, así que la calidad y el profesionalismo se muestra claramente. Especialmente porque hay varias escenas que muestran cómo los personajes se comunican sin hablar, lo cual añade calidad a la novela.
Aunque uno de los problemas que tengo de la novela es que hay personajes que me gustaría ver más en la historia. Aunque se entiende que la razón principal por la cual no hay enfoque en los secundarios es porque la historia está enfocada principalmente en Anya. Y no lo digo solo porque ella sea la principal, sino que esta historia se enfoca en el autodescubrimiento personal y los personajes de su mundo son una representación de ella misma. Ahora, esto significaría que si la protagonista Anya no fuera un buen personaje, la obra fracasaría rotundamente. Así que analicemos a Anya. Como había dicho, Anya es la principal de la obra, que al comienzo muestra varios conflictos personales. Unos para mencionar serían desprecio a su lado ruso y problemas de la adolescencia como son problemas de autopercepción, crushes, falta de interés en la escuela y eso sin mencionar que su relación con todos en su alrededor es principalmente negativa. Pero esto lo hace interesante. El hecho de que el lector pueda ver los conflictos personales que tiene nos puede provocar empatía hacia ella y eso que ayuda a que no se convierta en un personaje despreciable. Porque al final, creo que un personaje fuerte e interesante es el que muestra sus propias inseguridades. Esto logra que la historia se desarrolle bajo esa mentalidad. Ahora, otro aspecto que me gustó que hicieran con el fantasma de Anya, como ya había mencionado, es que cada personaje tiene su razón de estar en la historia y cada uno es el reflejo de Anya. Por ejemplo, Siobhan, una chica irlandesa, sí, chica, es el reflejo de Anya, con base en su personalidad que perfectamente representa su odio a ella misma en la historia y cómo se trata a ella misma. Dima, que representaría el lado ruso de Anya, que ella desprecia. Shin y Elizabeth, que representarían lo que Anya desearía ser y tener. Y la familia representaría sus orígenes de los cuales ella se siente avergonzada. Finalmente, Emily, la fantasma del pozo. Léanlo y entenderán. Emily es el personaje secundario que más aparece en la novela e impulsa en la historia. Ella representaría los deseos de Anya. Todos estos personajes crean una simbiosis con la protagonista que ayuda a que la historia se trate de un autodescubrimiento para Anya, pues ella tiene que reconocer que lo que quiere en la vida no necesariamente es lo que necesita en la vida. El diseño de personajes de Anya utiliza un estilo artístico muy simple que no toma en cuenta el realismo y decide enfocarse más en un estilo cubismo caricaturizado. Sin embargo, esto permite que todos los personajes puedan ser identificados con mucha facilidad y que se pueda apreciar sus expresiones y gestos. Y ya que Vera tiene experiencia con el storyboard, sus expresiones faciales ayudan bastante a la historia. Gracias a esto permite que los personajes puedan expresarse mejor con las interacciones entre ellos, ayudando a que el lector logre entender con mayor facilidad. Aunque una cosa que criticaría sería la gestualización y el cómo acomodan a los personajes en el cómic, porque usualmente ponen a todos los personajes viendo a la cámara, y algunas escenas pudieron haber sido más exageradas en sus posiciones para comunicar mejor el mensaje. Francamente, el coloreado del libro fue algo inteligente. Usualmente cuando se trabaja en un cómic he visto que se divide el coloreado porque consume mucho tiempo. Por eso, con los mangas son en blanco y negro, para ahorrar trabajo. Aunque algo por lo que le daré crédito es por la decisión de colores en la obra, que es principalmente azul y morado. Me gusta cómo usa el azul en la historia. Sea el mismo color, se pueden distinguir claramente las diferencias de luz y sombras, y tiene buenos contrastes que utilizan el mismo color. También fue una buena decisión utilizar principalmente azul, porque le da una atmósfera de soledad y melancolía que acompañan muy bien a la historia, en especial como Anya se siente en la mayor parte de la obra. Así que una vez viendo todo esto, creo que la mejor manera para describir esta novela gráfica sería un café mochaccino. Es una novela que empieza dulce gracias a la comedia y a las interacciones que le agregan dulzura al libro, pero a la vez agregando toques amargos que serían los golpes de realidad que Anya descubre en la historia, los que permiten que crezca como persona complementando muy bien la historia. Que al final la transición del primer sabor al sabor final es lo que lo hace tan buena.
Así que, si lo pueden conseguir, se los recomendaría buscarlos en su librería más cercana, o pedirlo en línea porque es una gran obra, que recomiendo de principio a fin. Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero les haya gustado la crítica y no se olviden de suscribirse y comentar y like. Ustedes, las típicas cosas de un youtuber. Soy DVD y gracias por verme.